Muy buenas tardes, respetados aprendices. El día de hoy vamos a mirar un tema bastante importante que se llama agrupaciones documentales. Este es el insumo para realizar la tabla de retención documental. Entonces, primero miremos cuál es su definición. Se dice que las agrupaciones son el conjunto de documentos generados por una unidad administrativa en el ejercicio de sus funciones, las cuales, según su jerarquía, se pueden clasificar en fondos, en secciones, subsecciones, series documentales y subseries y tipos documentales. Para esta clasificación es importante tener en cuenta el organigrama de la empresa. Vamos a empezar por la primera clasificación que se llaman los fondos documentales. Entonces, ¿qué se dice que son los fondos documentales? Se dice que es la totalidad de los documentos producidos o recibidos por una institución, persona en el desarrollo de sus actividades o funciones. Como decimos acá, que el fondo es todo documento que se recibe o que se produce en el ejercicio de su función. Tomemos como ejemplo el SENA. Entonces, en el fondo documental entrarían todas las circulares, memorandos, actos administrativos, resoluciones, cartas, informes que realiza, facturas, pagos de nómina, todo eso es tanto lo producido y lo que se recibe. Se pueden recibir cartas, se pueden recibir también requerimientos, se pueden recibir diferentes documentos que conforman ya el fondo documental. Bueno, esa es, digamos, que el más general cuando estamos hablando de las agrupaciones documentales. Ahora vamos a mirar cuáles son las sesiones. Las sesiones se dice que son aquellas divisiones de la empresa como tal. Por eso es que es importante que usted revise cuál es el organigrama de la empresa, porque aquí ya lo miraríamos, por ejemplo, como las áreas que tiene la empresa, las áreas centrales. Entonces, si estamos tomando el SENA podría mirarse en dos secciones. Uno, la parte administrativa y el otro, la parte de formación. Esas serían las secciones como tal. Entonces, si hablamos de otra empresa en particular, entonces, ¿cuál podría ser? Digamos que el área de talento humano, el área de marketing, el área de producción, el área de contabilidad y finanzas, ¿sí? Entonces, la sesión serían todos los documentos que se generan en el ejercicio de estas operaciones, tanto lo que se produce como lo que se recibe. Eso sería la sesión. Bueno, ahora nosotros hablemos de la sucesión. ¿Qué serían las sucesiones? Esos serían todos aquellos documentos que se originen en el ejercicio de las funciones, tanto originen como que ingresen también. Pero ya al hablar de sucesión, son las oficinas o las subáreas de esa sucesión. Me explico. Si usted está hablando del SENA, y decíamos que el SENA ya como tal, una sesión sería la parte administrativa. Entonces, una subsección de la parte administrativa la podemos llamar contratación, ¿sí? Hasta ahí sería una subsección, la parte de contratación. Y si estamos hablando de otra empresa, entonces, por ejemplo, la sesión sería talento humano, ¿sí? ¿Cuál puede ser una subsección de talento humano? Entonces podría ser, por ejemplo, nómina, ¿sí? Esa podría ser una subsección. Ahora, las series. ¿Qué pueden ser las series? Se dice que es el testimonio documental continuado de actividades repetitivas desarrolladas por una entidad en el cumplimiento de la función determinada. Cada sección y subsección está constituido por documentos agrupados en series. Entonces, estas series son cada uno de los documentos que se originan en la labor de esa subsección o sesión. Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando de contratación, del área de contratación, entonces nosotros podríamos hablar de series como las licitaciones, todos los contratos que se originen ahí, ¿sí? Esos son cuando estamos hablando de series. Ahora, si hablamos de subseries, serían también una división de esas series. Entonces, si estamos hablando de los contratos, podríamos hablar una subserie, contratos de arrendamiento, otra subserie, arrendamiento, contratos de personal. Entonces, devolviéndonos,
La subserie podría ser contrato personal, la serie podría ser los contratos, ¿sí? Después seguimos la subsección, que sería el área de contratación. Después seguiría la sesión, que sería administrativa, ¿sí? Del fondo documental del SENA. Bueno, estos son ejemplos de las series documentales, como se pueden ir registrando. Ahora hablemos de la mínima expresión, que serían las unidades documentales. Las unidades documentales se dice que es el resultado físico de una actividad llevada a cabo en las unidades administrativas por las funciones que le han asignado. Entonces ya es una factura, una póliza, una circular, sí, ya es el documento como tal. Eso es cuando estamos hablando de unidades documentales. Ahora también hay que tener en cuenta cuáles de estas unidades documentales se reciben una clasificación, las que son simples y las que son complejas. Entonces, ¿cuáles son las simples? Las simples son todas aquellas, son las que están solitas, un acta, una resolución, ¿sí? Y las que nosotros llamamos ya unidades documentales completas son las que vienen de diferentes documentos que en conjunto, por ejemplo, que forman un conjunto. Digamos, las carpetas, si hablando del SENA, las carpetas de un instructor, perdón, los expedientes de un instructor, están formadas por las historias laborales, por los contratos, por las afiliaciones a salud. Digamos que son todos los documentos que esos conforman una unidad, porque sería el expediente como tal de una persona. Entonces, hasta aquí vemos lo que nosotros llamamos las agrupaciones documentales. Entonces, por favor, estemos pendientes del ejercicio que vamos a realizar para poder entender cada uno de estos documentos. Ya cada conjunto de las unidades documentales es lo que nosotros vamos a conformar un expediente. Los expedientes tienen por lo menos 200 hasta 200 folios, ¿sí? Estos 200 folios se pueden exceder hasta un 5% dependiendo. Entonces, hasta acá es importante que tengamos en cuenta estas bases para poder empezar a aprender lo que nosotros manejamos el archivo. Listo, muchachos, que tengan muy buena tarde.